Bueno, buenas noches, hermanos. Bendiciones a todos ustedes. Algunos pensamientos preliminares. Dice un dicho latino: mucho ayuda el que no estorba. Y eso es verdad. A veces los adventistas, ciertos adventistas, si no pichan y no cachan, por lo menos que dejen batear. Y mucho ayuda el que no estorba realmente. Mucha gente cree, cuando escuchan alguno de mis temas, desgraciadamente, si yo les dijera todo lo que he estudiado esta noche, nos íbamos mañana. Créanme, me tardaría unas 12 horas hablándoles acerca de las cosas que he estudiado acerca de la Navidad. Todo eso que ustedes han escuchado en internet de historiadores que ponen fiestas paganas y todas esas cosas que dicen, créanme, todo eso lo he leído. Esta investigación es producto, estos sermones que yo presento acerca de Navidad son producto de 20 años de estar leyendo libros de todo tipo, colores y sabores. Ustedes van a notar una tendencia en las enciclopedias modernas y los diccionarios modernos, que casi todo lo que hacen la gente que discute conmigo en internet, hacen copy-paste, se van y buscan, ponen alguna palabra, buscan en internet, hacen un copy y me lo ponen así como si fueran verdaderos historiadores. Déjenme decirles que todos los que escriben las enciclopedias se basan en un conocimiento común, así se le llama. El conocimiento común lo hacen grupos de historiadores y científicos, investigadores, etcétera, etcétera. Y conforman, vamos a decir así, como la Enciclopedia Británica es un centro común de conocimiento y casi todos los demás se basan en ese centro común de conocimiento. De ese centro común de conocimiento surgen todas las demás enciclopedias, historiadores. Por ejemplo, una de las cosas que ustedes van a encontrar en cuanto a la creación, la evolución, todos los cristianos debemos creer en la creación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén o no? Todos debemos creer en la creación. Sabemos que la creación se le considera una teoría, pero es curioso que muchas veces no le llaman a la creación científico. A lo que le llaman científico es a la otra teoría, la teoría de la evolución, que también es una teoría. Es curioso que nadie enfrenta la teoría de la evolución, que es una teoría que se presenta en las escuelas, pero sí enfrenta la teoría de la creación. Díganme, ¿quién gana con esta postura? ¿Dios o el enemigo de Dios? Y la respuesta es obviamente el enemigo de Dios. Ustedes van a notar una tendencia a tratar de atacar todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que le beneficia a Dios a ser atacado. Con esa idea, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué hacerle guerra a la Navidad? ¿Por qué Navidad? ¿Por qué un cristiano, en vez de apoyar Navidad, le hace guerra a Navidad? Y yo quiero que se pregunten eso cristianamente, objetivamente. Pregúntate, por favor, ¿por qué hacerle guerra a Navidad? Yo te pregunto, ¿por qué hacerle guerra a la creación, por ejemplo? ¿Por qué? Porque los científicos dicen que es una teoría. La evolución también es una teoría. ¿Por qué? Ya todos van a decir, no es lo mismo. Sí es lo mismo. Y eso es básicamente lo que ustedes tienen que entender. Es lo mismo. Miren, durante muchos años, estoy hablando de hace 20 años, en muchas de las enciclopedias y cosas que ustedes podían encontrar en diferentes artículos, hacían referencia al origen babilónico de la Navidad, origen babilónico, diciendo que venía de Babilonia y que venía de Tamuz y Semiramis y Nimrod y todo ese tipo de cosas. Es curioso que hasta que vinieron los historiadores y enfrentaron a Ralph Woodrow, que escribió el libro Babilonia, Misterio Religioso, atacándolo, él dijo que todo lo había sacado de un pastor del siglo XIX llamado Alexander Hislop. Cuando los historiadores se enfrentaron a esta situación, haciendo la conexión de la Navidad con Babilonia, le dijeron, bueno, ¿de dónde sacaste todas esas ideas? De hecho, ustedes se van, pues no sé qué, Wikipedia, que es el que casi todo el mundo van,
que no es digno de confianza, pero ustedes se van a Wikipedia, ustedes van a encontrar aquí básicamente todo lo que dicen acerca de Júpiter, de Nimrod, de Semiramis, de la Virgen, de la Trinidad y un montón de cosas que decía obviamente Alexander Hislop. Pero le voy a pedir aquí al hermano Bed, ¿puede venir aquí tantito rápidamente? Para que usted dé testimonio de lo que dice, lo que la gente no lee, por favor. Para que vean, y esto me llamó la atención que Wikipedia lo dijera. Aquí está en inglés. Y mire qué dice ahí. No claim made by Hislop has been confirmed by historians. ¿Qué quiere decir eso? Reclamos. Lo que quiere decir es que ninguna de las cosas que Hislop dice ha sido confirmado por ningún historiador. Gracias. O sea, automáticamente todo lo que dice Hislop no tiene apoyo histórico. Dice, no, pero esos dibujos, Hislop hizo muchos dibujos, pero esas fotos de piedras están mal interpretadas. Las cosas que aparecen allí, por ejemplo, sí, los babilonios tenían cierta referencia a las coníferas, pero las coníferas tenían otro significado, no precisamente Navidad, etcétera, etcétera. Bueno, el punto es que Alexander Hislop era, vamos a decirlo así, un fraude. Cuando eso se comprobó, entonces el historiador Ralph Woodrop tuvo que reenfocarse a tratar de investigar y entonces escribió un segundo libro. El segundo libro que escribió, esto estamos hablando del siglo XX ya. Hislop era del siglo XIX, Woodrop era del siglo XX. Él tuvo que rehacer un libro y ustedes pueden buscarlo, esto es así. Él escribió un libro que se llama La Conexión Babilónica, así se llama, o Babylon Connection. ¿De qué se trata? Pues básicamente es retractándose todo lo que había escrito en Babilonia, Misterio Religioso, diciendo, ¿saben qué? Realmente no hay conexión entre la festividad navideña y Babilonia. Entonces, primero, todos aquellos que me ponen en internet y me atacan diciendo que tiene que ver con Babilonia, déjenme decirles que ustedes están fuera de la historia. O sea, no hay conexión con eso. Olvídense de eso. Ahora, ¿qué es lo que dicen hoy en día? ¿Qué es lo que dicen todas las enciclopedias y todos los que dicen que Navidad es pagana? Lo que te van a decir es que la Navidad fue tomada de una festividad que se llama el Sol Invictus o el Sol Invicto, que básicamente es el 25 de diciembre. Hoy les voy a hablar de eso en algún momento. Y lo que se van a dar cuenta es que los nuevos historiadores, específicamente ahorita les voy a mencionar algunos historiadores, están dándose cuenta que en realidad eso no es del todo cierto. Incluso, de acuerdo a lo que les voy a presentar hoy, es al revés. En vez de que los cristianos tomáramos la festividad de Roma la tomó de los cristianos. Y eso es lo que vamos a ver en un momento más. ¿Qué estoy tratando de decir? Lo que estoy tratando de decirte es que en realidad la idea de celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre no fue ni de Roma, ni de ningún pagano, fue la idea de los cristianos. Y ahorita se los voy a mostrar con una prueba, nomás revisen las pruebas que les voy a presentar y se van a dar cuenta hacia dónde realmente deberíamos de ir. Esto que les he presentado por años ha sido parte de miren, yo cada fin de año tengo que estar predicando esto. No lo han subido nunca a internet, ahora lo están subiendo. ¿Saben por qué? Porque precisamente yo veo cómo los seres humanos se guían simple y sencillamente por la pasión y no se dan cuenta quién está dirigiendo todo este tipo de sentimientos y quién está detrás de todo este tipo de ataques. Y la pregunta es, ¿por qué atacas a Navidad? Te voy a poner un ejemplo bíblico. El ejemplo de Pablo. Pablo andaba persiguiendo a los cristianos y con tal pasión y con tal ánimo que llega el momento en el que el Señor se lo encuentra allá en el camino a Damasco y le dice, Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué me estás persiguiendo? Y es ahí donde Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y es el momento en el que él de pronto se da cuenta de lo que ha estado haciendo. Es una cosa muy difícil estarle dando patadas del aguijón. Yo le pregunto a todos los cristianos, ¿por qué? ¿Por qué atacas Navidad? Lo entiendo de los paganos, lo entiendo de los que no creen en Dios, lo entiendo de los ateos. Oye, pero ni los ateos atacan Navidad. ¿Por qué los cristianos atacan Navidad? ¿Por qué?
Vamos a ver este video, porque este video está basado en la Biblia. La Biblia te cuenta la historia del nacimiento de Jesús en San Mateo capítulo 1 y capítulo 2. La historia también te la cuenta San Lucas capítulo 2. Esto que van a ver ustedes simple y sencillamente es una representación visual de una parte de la historia de Navidad, donde hay un hombre, uno solo de muchos millones del pueblo de Dios que no estaban enterados del nacimiento de Jesús. Solamente Ana, Simeón, por lo menos José y María y los pastores y los magos de Oriente. Vamos a ver este video. Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. He aquí, este niño ha sido puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y una espada traspasará tu alma misma para que los pensamientos de muchos corazones sean revelados. El texto que leímos hace un momento fue: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. San Juan 1:11. Qué interesante es que enfrentemos dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el pueblo de Dios, una guerra en contra de la historia del nacimiento de Jesús. Y me van a decir, es que no enfrentamos a la guerra porque sea Jesús, lo hacemos porque es paganismo. ¿Paganismo adorar a Jesús? ¿A qué le llamas paganismo? ¿Adorar a Jesús? ¿O le llamas paganismo porque fue tomada la fiesta del paganismo? Y yo te voy a mostrar hoy una evidencia de que no es así. ¿Por qué sería entonces la única razón por la cual atacar a la Navidad? El nacimiento de Jesús fue milagroso. Es el cumplimiento de la promesa dada por el Señor a Adán y Eva cuando ellos cayeron. Hablando acerca de un descendiente que habría de morir, que habría de venir a pagar la deuda que nuestros primeros padres establecieron. Vino a construir el puente de salvación, el que todos tenemos. Fue un acto glorioso, un acto sublime, una nuevas de gran gozo. Y queridos hermanos, en la tierra el pueblo judío celebraba diferentes tipos de fiestas. Ahorita les voy a hablar de una fiesta que celebran los judíos. Mucha gente me pone, estas son las fiestas bíblicas, y me empiezan a poner fiestas. Y déjame decirte que ninguno de los acontecimientos que celebraban estas fiestas judías es tan grande como la fiesta de la Navidad. Ninguna. Porque lo que celebramos en Navidad es el nacimiento del Hijo de Dios, enviado a morir por nosotros. ¿Cuánto podría pagar el ser humano para ganar o comprar el nacimiento de Cristo Jesús? Es el mayor regalo que el ser humano alguna vez ha recibido. Fue tan grande que ninguna de las fiestas judías fue celebrada como el nacimiento de Jesús. Y vamos a hablar de la celebración del nacimiento de Jesús bíblicamente. La Biblia nos dice que los ángeles vinieron a celebrar el nacimiento de Jesús. Y alguno va a decir, es que no estaban celebrando. ¿Y entonces qué estaban haciendo? Por favor, pensemos por un momento. ¿Qué estaban haciendo los ángeles cuando vinieron a las llanuras de Belén a cantar? ¿Sabes qué hubiera sido mejor? Hubiera sido muy bueno que los ángeles se les aparecieran al Sanedrín y a los príncipes de Israel y a los reyes y hubieran cantado. Pero ¿sabes por qué no lo hicieron? Porque no estaban esperando a Jesús.
Esos ángeles andaban buscando hombres de buena voluntad, hombres que realmente estuvieran esperando a Jesús. Pero ¿dónde estaban? Pues no había, eran muy pocos. Así que entonces vinieron y se les aparecieron a esos pobres pastores que estaban hablando acerca de la venida del Mesías, que estaban deseando que viniera Jesús, no sabían que se llamaba Jesús, estaban esperando que viniera el Mesías. Y esa noche los ángeles se les aparecieron en las llanuras. Fueron los ángeles los primeros en celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Quiénes celebraron el nacimiento de Jesús? Y la respuesta es los ángeles del cielo. Ninguna de las fiestas del Antiguo Testamento fue celebrada por los ángeles. Esta sí, esta fue celebrada por los ángeles. Y si los ángeles la celebran, ¿por qué nosotros no? ¿Estaba el Dios del cielo de acuerdo con lo que los ángeles estaban haciendo? ¿Estaba el Dios del cielo de acuerdo con la celebración de los ángeles? Y la respuesta es, por supuesto que sí. Una vez que los pastores se enteraron de que Jesús había nacido, ¿qué crees que pasó? Comenzaron a llenarse de gran gozo, corrieron a buscar el lugar donde se encontraba Jesús, se postraron y le adoraron. Y dice la palabra de Dios que se lo contaban a todos los que se encontraban por el camino. El deseo de todas las gentes dice que obviamente estos hombres se fueron con gran gozo. Así que los pastores celebraron adorando a Jesús y le contaron a otros el solemne acontecimiento que acababa de ocurrir. Todo esto que te estoy contando está registrado en la palabra de Dios, en San Mateo capítulo 1 y 2 y en San Lucas capítulo 2. Y lo puedes encontrar, por supuesto, en el deseo de todas las gentes. Está toda la historia, lo que te estoy contando en 3 capítulos básicamente, te cuenta toda la historia. ¿Estaba el Dios del cielo de acuerdo con el proceder de los pastores de estar contando la historia? Y ustedes me van a decir, pues sí, es que era la fecha real del nacimiento de Jesús. Por supuesto. Ahorita vamos a hablar acerca de las razones por las cuales pasó las cosas como pasaron. Muy interesante que esa noche que el Señor Jesús nació, apareció una estrella. Y esta estrella, de acuerdo a lo que nos dice el deseado de todas las gentes, era una estrella de ángeles. Los ángeles que cantaron allí en Belén no se fueron, siguieron allí. ¿Sabes por cuánto tiempo esa estrella siguió brillando en el firmamento? ¿Cuánto tiempo los ángeles siguieron celebrando el nacimiento de Jesús? 2 años. ¿Cuánto tiempo dije? ¿Y por qué estaban esos ángeles ahí? ¿A qué vinieron para empezar? Vinieron a cantar que Jesús había nacido. ¿Y cuánto tiempo permanecieron? 2 años. ¿Por qué lo sé? Porque la misma palabra de Dios nos dice que 2 años después la misma estrella volvió a aparecer para guiar ¿a quiénes? A los sabios de Oriente. Los sabios vieron la estrella en el Oriente, se pusieron a investigar lo que la palabra de Dios decía acerca del nacimiento del rey de los judíos, vieron las profecías de Balaam y tomaron la determinación de venir. El deseo de todas las gentes agrega que un ángel se les apareció en sueños y les dijo que fueran a buscar al recién nacido rey. Interesante, noten, ángeles. Estamos hablando de ángeles, hablando de este nacimiento. ¿Quiénes están emocionados por el nacimiento? ¿Quiénes estaban emocionados por lo que estaba ocurriendo? ¿Quiénes les latía el corazón? ¿A quiénes se les llenaba de fuego, de gozo y alegría porque había nacido el Rey de Reyes? ¿Quiénes? Los ángeles. Y nosotros los humanos por los cuales había nacido Jesús, ¿dónde estamos? ¿Y dónde están aquellos que trabajaban en el templo? ¿Y dónde están aquellos sacerdotes que supuestamente lo estaban esperando? Un viejito lo estaba esperando en la puerta. El hombre que presentó a Jesús, el sacerdote que tomó a Jesús, no sabía ni quién era el que estaba levantando en la presencia del Señor. Pero el Señor tenía preparado a Simeón para cumplir con la misión que él sabía que el sacerdote no iba a cumplir. Interesante, que Dios sabe quién lo va a hacer y quién no lo va a hacer. Es curioso, su pueblo a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. El Señor Jesús tenía que tener a un hombre para hacer lo que iba a fallar el sacerdote. El sacerdote iba a tomar a Jesús y no lo iba a hacer la presentación correcta. Así que el Señor tenía un hombre allí para que hiciera la presentación correcta, y eso fue lo que acabamos de ver en la película. Simeón hizo lo que Dios sabía que el sacerdote no iba a hacer, y por eso Dios tenía ahí a ese hombre para cumplir con la misión que él sabía que los suyos no iban a cumplir. Y también se encontró una profetisa allí, la profetisa Ana, ¿se acuerdan?
Esas son las historias que la palabra de Dios nos dice. Ahora recuerden, pero me preguntas, ¿por qué los judíos no establecieron la festividad del nacimiento de Jesús? Pues por empezar, ni lo estaban esperando, ni lo quisieron aceptar, ni lo crucificaron. O sea, los judíos, no esperemos de los judíos que ellos establecieran una festividad en cuanto al nacimiento de Cristo Jesús. No esperemos de los judíos eso. Los judíos no lo iban a hacer. Ni siquiera estaban esperando a Jesús cuando llegó. Ahora déjame leerte algo interesante acerca de los magos de Oriente. Los magos vinieron, hicieron un viaje de 2 años. 2 años, ¿saben ustedes lo que es eso? 2 años. El deseado de toda la gente nos dice que cada noche ellos volvían a ver las estrellas y se volvían a reanimar en sus corazones. Estamos hablando de hombres que venían festejando en sus corazones algo que había ocurrido 2 años atrás. Finalmente llegaron a Jerusalén. ¿Y qué nos dice el deseado de todas las gentes? Aquí está en la página 43. Y quiero que piensen por un momento en estos hombres. Estos hombres no son judíos, no son israelitas, no eran los cristianos, vamos a decir, de ese tiempo, no eran el pueblo de Dios de ese tiempo. Y mira lo que dice: mientras tenían la estrella por delante como señal externa, tenían también la evidencia interna ¿de qué? Del Espíritu Santo, que estaba impresionando sus corazones. Entonces nota, es el Espíritu Santo el que los está empujando a hacer lo que estaban haciendo. Sigo leyendo. Y les inspiraba esperanza. Eso es lo que a mí me inspira la fiesta. Me da esperanza de que Dios nos ama tanto que mandó a su Hijo. Dios está dispuesto a hacer cualquier cosa para salvarnos. Sigo leyendo. Les inspiraba esperanza. El viaje, aunque largo, fue para ellos, me encanta lo que dice ahí, fue para ellos muy ¿qué? Muy feliz. ¿Por qué muy feliz? Porque en sus corazones latía la esperanza que les daba que había venido el Salvador. Sigo leyendo. Cuando llegaron a la tierra de Israel, ponte en el lugar de estos paganos, entre comillas. Ponte en el lugar de estos paganos, entre comillas. Ponte en el lugar. Llegan a Jerusalén. ¿Qué esperan? Cuando llegaron a la tierra de Israel, mientras bajaban del monte de las olivas, teniendo Jerusalén a la vista, he aquí que la estrella que los había guiado durante todo el camino, ¿qué era la estrella? Eran ángeles. ¿Y qué habían hecho estos ángeles? Guiarlos durante todo el camino. ¿Qué habían hecho estos ángeles la noche en la que Jesús nació? Entonces, ¿cuánto tiempo permanecieron los ángeles celebrando el nacimiento de ese bebé? ¿Tú conoces alguna fiesta que hayan celebrado los ángeles durante 2 años? Yo conozco una, se llama el nacimiento de Jesús, o sea, natividad o navidad, como tú le quieras llamar. Sigo leyendo. Dice allí: cuando llegaron a la tierra de Israel, mientras bajaban del monte de las olivas, teniendo Jerusalén a la vista, he aquí que la estrella que los había guiado durante todo el camino se detuvo sobre el templo. Y después de un momento desapareció de su vista. Quiero hacerte una pregunta. ¿Sabían los ángeles dónde estaba Jesús? Y la respuesta es, pues sí. ¿Por qué no los llevaron directamente a donde estaba Jesús? Los llevaron al templo. ¿Por qué? Y la respuesta es, porque Dios quería llamarle la atención a su pueblo del acontecimiento maravilloso que se estaban perdiendo. Y Dios les tuvo que traer a unos paganos para darles unas cachetadas con guante blanco a su nación, a su pueblo, a los que supuestamente habían estado esperando, para que dijeran, caray, si estos hombres que son estudiosos vienen a buscar al rey de judíos, y nosotros, ¿qué nos pasa? ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? Y mira lo que dice la Biblia, básicamente. Apareció y después de un momento desapareció de su vista, se detuvo sobre el templo. En pocas palabras, vayan al templo. Y así que ahí van los magos hacia el templo, o los sabios de Oriente hacia el templo. Dice, y después de un momento desapareció de su vista. Con avidez aceleraron el paso, esperando, mira lo que dice en amarillo, esperando con toda confianza que el nacimiento del Mesías sería motivo de ¿qué? ¿Qué esperaban los magos de Oriente? ¿Qué esperaban los sabios? Esperaban que hubiera fiesta. ¿Qué esperaría un pagano de nosotros cuando decimos, bueno, ¿y cuándo nació el Salvador que ustedes creen? ¿Cuándo nació Cristo? ¿Cuándo fue que vino? Y nosotros diríamos, bueno, ya nació. ¿Y celebran ustedes eso? ¿Por qué no? Los paganos, estos que ustedes dicen, esperaban que todavía estuvieran celebrando. Ellos sabían que eso había ocurrido hace 2 años. Pero esperaban que todavía
Iban a estar celebrando el acontecimiento. Pero nada, que no. Así me siento yo con los adventistas del séptimo día, que no quieren ayudar, pero sí quieren estorbar. Curioso. Dice allí, preguntaron en vano al respecto. Entrando en la ciudad santa, se dirigieron hacia el templo. Para su gran asombro, mira lo que dice ellos, para su gran asombro. ¿Qué los asombraba? Pues que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Para su gran asombro, no encontraron allí a nadie que pareciese saber nada del recién nacido rey. Sus preguntas no provocaban expresiones de gozo, sino más bien de sorpresa, temor y hasta de ¿qué? ¿Por qué? ¿Era algo malo lo que estaban preguntando? ¿Era algo indebido? ¿No era esa el centro de todo el ceremonial del culto del pueblo de Israel? Finalmente pasó lo que pasó. Los llevaron con Herodes. Herodes sí supo quiénes eran ellos y hasta se enojó con los sacerdotes, porque los sacerdotes le dijeron de mala gana lo que decía la profecía de dónde iban a ser. Le dijeron que iba a ser en Belén, y eso fue lo que causó toda la muerte de los pobres niños, obviamente por la misma incapacidad del pueblo de Dios para dar las noticias correctas y hacer lo que debían. El rey dijo, bueno, y si esto no están celebrando, y si no están buscando, es porque están haciendo algún tipo de sedición contra mí. Les pidió entonces a los magos que fueran y lo buscaran y le dijeron dónde estaba, para que yo también vaya y ¿qué? Le adore. ¿Quiénes deberían estar adorando a ese niño que había venido? Pues todos. Ahora te hago una pregunta. ¿Jesús había venido a salvar nada más a los israelitas? ¿Jesús había venido a salvar solamente al pueblo judío? Y la respuesta es no. ¿A quién había venido a salvar Jesús? A todo aquel que en él cree. Así que finalmente, cuando salieron, apareció la estrella y los llevó a donde estaba Jesús, para que llevaran entonces sus regalos a Cristo Jesús. Conocemos el resto de la historia. El registro bíblico nos cuenta con lujo de detalles lo que pasó ese día. Así que bíblicamente, los ángeles, pastores, sabios, celebraron a su manera el nacimiento de Jesús. Y ahora pregunto una vez más, quítense por favor de la mente todos sus preconceptos. ¿Existe un registro en este santo libro de que alguien celebró el nacimiento de Cristo Jesús? Y si tú me dices que no, eres un necio. Eres un necio. Porque claro que existe un registro bíblico de que alguien celebró el nacimiento de Jesús. No lo hizo el pueblo de Israel, no lo hizo el pueblo judío, porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Solamente lo hicieron ciertos seres humanos, muy poquitos por ciento, pero lo hicieron los ángeles de Dios también. Aquí tenemos una celebración, y si tú me preguntas, ¿la celebración es bíblica? Y la respuesta es, por supuesto que sí, hay una celebración en la Biblia del nacimiento, por lo menos ese día, que fue el primer, vamos a decir, la primera Navidad, la celebró alguien. ¿Quién la celebró? Los ángeles, los pastores y los sabios. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, lo hicieron alabando, adorando, contando la historia, regalando, porque fue lo que hicieron los sabios, reuniéndose al lado de Cristo Jesús, del recién nacido. ¿Está entonces Dios correcto? ¿Está Dios de acuerdo con todo eso que ocurrió en esa primera Navidad? Y la respuesta es, por supuesto que sí. Entonces, ¿existe registro bíblico de que alguien celebró el nacimiento de Jesús? Sí. La pregunta es, entonces, si existe este registro, ¿por qué los primeros cristianos no establecieron la celebración? La voy a hacer una vez más, y esa es la pregunta que todo el mundo hace. Si existe un registro bíblico del nacimiento de Jesús, si existe un registro de que Jesús nació y que hubo una celebración por parte de los ángeles y por parte de los pastores, que eran muy poquitos, claro, porque los demás no lo estaban esperando,
¿Por qué entonces los cristianos que sí aceptaron a Jesús no establecieron la celebración? ¿O sí la establecieron? Y yo te voy a presentar que existe un registro histórico de que los cristianos sí establecieron la celebración de Jesús. Desgraciadamente, muchos de los artículos que tú lees en internet, desgraciadamente buscando solamente lo que quieren buscar, cuando ustedes van y buscan solamente lo que tú quieres buscar, pues lo vas a hallar. Obviamente, si quieres buscar razones por las cuales la Navidad es pagano y todo lo demás, y no buscas profundamente, te vas a encontrar con los registros históricos, entre comillas, que ignoran ciertas tendencias, porque la tendencia de la historia es atacar la Biblia y atacar el cristianismo. Y eso ustedes lo saben. ¿Qué pasó con los cristianos? Recordemos los cristianos. Los cristianos, queridos hermanos, eran despreciados por los otros israelitas. Jesús fue crucificado, recuerden. Después de la crucifixión de Jesús, comenzó entonces la persecución por parte de Israel en contra de los cristianos. Recuerden que a Santiago le cortaron la cabeza poco después de que Jesús había muerto. Ya habían apedreado a Esteban, y después del apedreamiento de Esteban murió el hermano de Juan, o sea, Santiago, le cortaron la cabeza, y después de eso el mismo Pablo se fue a perseguir encarnizadamente cristianos, se convirtió en las circunstancias que todos conocemos en el camino a Damasco. Y obviamente esto no terminó con Pablo. La persecución por parte de los judíos continuó. Ustedes pueden encontrar en el libro de los Hechos todavía gran parte de las cosas, incluso hasta hicieron un complot para matar a San Pablo. Esta persecución que ustedes ven allí registrada en el libro de Hechos es nada más una leve tinta de lo que realmente estaba ocurriendo. El pueblo judío no aceptaba a los cristianos. Eso quiere decir que los cristianos no eran ni los dirigentes. O sea, los dirigentes del pueblo de Israel no aceptaron a Cristo. Estamos hablando, si ustedes buscan todas las celebraciones del pueblo judío, todas y cada una de ellas fueron establecidos por dirigentes y líderes del pueblo. Los que seguían a Cristo Jesús no eran ni los dirigentes ni los líderes del pueblo, eran los despreciados del pueblo y eran los perseguidos del pueblo. Entonces no les correspondía a ellos establecer ningún tipo de adoración o ningún tipo de fiesta. Además no podían hacerlo. Lo que a los cristianos les interesaba en ese momento era predicar, era que las personas por lo menos aceptaran a Cristo Jesús. Su predicación no estaba tan basada en hacer fiestas en favor de Cristo Jesús. La única fiesta que celebraban específicamente era lo que Jesús les había pedido expresamente que hicieran, y lo hacían todos los días. Pero ustedes van a encontrar a San Pablo incluso diciéndoles que tuvieran cuidado porque lo celebraban tanto que ya parecía que habían perdido la idea exactamente de cómo se debe celebrar la cena y ya no identificaban el cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente lo que pasó, estamos hablando de que comenzó un periodo de persecución después de que Jesús se fue, que duró 200 años. ¿Cuánto tiempo dije que duró la persecución contra los cristianos? 200 años. En esos 200 años, primero fueron perseguidos por los cristianos desde el año 34 hasta el año 70, cuando desapareció la nación de los judíos. Recuerden que los judíos comenzaron una guerra a partir por ahí del año 60 en contra de Roma, y finalmente Roma destruyó del todo, barrió por completo la nación, destruyendo el templo en el año 70 por medio de Tito. Eso es básicamente lo que nos cuenta la historia, y eso es básicamente lo que todos podemos entender de lo que pasó. Creo que se me está acabando la pila de este micrófono. Ok. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del 2 al 4, el apóstol Pablo deja bien establecido que iba a venir una apostasía al cristianismo, y quiero que entiendan que esta apostasía involucraba obviamente la llegada del hombre de pecado. Esto iba a ocurrir obviamente todavía en el futuro para el caso de ellos. Vamos a ver si bueno, ahí está. Ok. Donde él dice que iba a venir obviamente la apostasía y se iba a manifestar el hombre de pecado. Él decía, ya está obrando el misterio de iniquidad, está en 2 Tesalonicenses 2:7. La destrucción del templo de Jerusalén, el año 70, obviamente por parte de Roma, lo único que estableció era el odio de parte de Roma contra el pueblo judío. Los cristianos no eran vistos por los romanos como un pueblo distinto a los judíos. Los romanos no identificaban diferencias entre los cristianos y los judíos. Para ellos, los cristianos eran una secta que venía de los judíos. Los cristianos, por lo tanto, querían de alguna manera distanciarse lo más que pudieran del pueblo judío. Es ahí donde comenzó el antisemitismo, es ahí donde comenzaron los problemas con el sábado. Recuerden, fue una época de persecución por parte de Roma contra el pueblo judío. Por lo pronto sabemos que por ahí el año 66,
se le había dado muerte a San Pablo allá en Roma. Así que esto es algo que ustedes pueden encontrar. Ya había una persecución por parte de la nación más poderosa de la tierra en contra de los cristianos. Los cristianos fueron perseguidos, fueron azotados, fueron metidos en mazmorras, fueron torturados, fueron quemados en estacas, puestos en el circo romano, aserrados, de todo tipo. Ustedes van a encontrar aquí a todos los apóstoles, uno crucificado, el otro atravesado con una espada, degollado en Jerusalén, crucificado boca abajo, degollado en Roma, linchado en Caldea, atravesado por la espalda, apaleado, aventado desde las almenas, apedreado y crucificado, apedreados y degollados, desterrado a Patmos. Estos son todos los apóstoles, y no solamente los apóstoles, sino todos los que le creyeron en él. Prácticamente todos los que habían conocido a Jesús murieron de manera violenta en algún momento, y Dios permitió que todo eso ocurriera simple y sencillamente para dejar un testimonio de que estas personas habían sellado con su sangre que todo lo que habían visto en Cristo Jesús era verdad. Fueron testigos hasta la sangre para que nosotros pudiésemos tener confianza de que todo lo que nos dijeron era verdad. Fue un periodo obviamente de la destrucción de Jerusalén, el antisemitismo, el misticismo que empezó a llegar. Satanás empezó a meter falsos cristianos en el seno del cristianismo. Llegaron entonces los herejes, la contaminación doctrinal que todos hasta el día de hoy estamos combatiendo, la introducción de falsos apóstoles y todo ese tipo de cosas. Ese es el periodo del cristianismo. Establecer la fecha del nacimiento de Jesús, establecer la celebración del nacimiento de Jesús en esas condiciones. Cuando el pueblo del Señor, por ejemplo, se reunía en las cuevas, en los ríos, en el monte. Los cristianos en ese tiempo, queridos hermanos, en general eran pobres, eran maltratados, eran perseguidos. Muchos de ellos solamente eran siervos o esclavos. Así que establecer una festividad en esas condiciones es sumamente difícil. El último apóstol en morir, y del cual tenemos registro, diríamos, tal vez el último judeo cristiano en realidad, fue San Juan, que originalmente el emperador de Roma trató de matarlo, lo puso adentro de una olla de aceite hirviendo, y como no se quemó, le dio miedo, entonces lo mandó a la isla de Patmos. Esa es la época obviamente en la que el cristianismo existió. En el año 160, quiero que entiendan, 160, y esto es historia, todo esto ustedes lo pueden buscar, esto es así. En el año 160 nació un hombre llamado Sexto Julio Africano. Sexto Julio Africano no era judío, tampoco era cristiano. Sexto Julio Africano era un historiador y un apologista. Fue encomendado por el emperador de Roma hacer una investigación y hacerle una biblioteca. Así que Sexto Julio Africano se trasladó a Antioquía y se trasladó a algunas ciudades, específicamente en la zona de Palestina, con la idea de cumplir con la encomienda del emperador. Sexto Julio Africano, al ser un historiador y al ser obviamente un historiador, conoció el cristianismo y aceptó el cristianismo y se bautizó, se hizo cristiano. Estamos hablando año 160. Acuérdense, San Juan murió por ahí del año 110. Estamos hablando de aproximadamente unos 60 años después de la muerte de San Juan. Sexto Julio Africano es un historiador confiable. De hecho, él comenzó a escribir una gran cantidad de sus cosas. Ahí van a encontrar algunas de sus trabajos. Al que quiero hacerle alusión es al trabajo que se llama cronografía. En básicamente, lo que hace Sexto Julio Africano es establecer la edad del mundo, basado en los escritos de la Biblia y en otras investigaciones que le había hecho. Le puso una edad de 5.500 años aproximadamente en ese año 200, cuando él estaba más o menos haciendo este trabajo. Sexto Julio Africano muere en el año 240 aproximadamente, al que algunas enciclopedias dicen que vivió hasta el 221. Así que aquí hay una disparidad en cuanto a si 240 o 221. Vamos a poner el año 221. Lo interesante de Sexto Julio Africano es que Sexto Julio Africano dijo algo muy interesante. Está ahí en cronografía. Esto es así. Si tú haces una investigación muy leve, nada más buscas Sexto Julio Africano o buscas sus obras de cronografía, te vas a encontrar con los pedacitos que han encontrado. Y uno de ellos dice que el 25 de diciembre los cristianos celebraban el nacimiento de Cristo Jesús. Yo no sé por qué, solamente estoy diciendo que Sexto Julio Africano testifica que los cristianos celebraban el 25 de diciembre el nacimiento de Cristo Jesús.
Ahora, si vas a buscar por qué, hay otros historiadores que te explican que ellos consideraban que la anunciación había sido el 25 de marzo y por lo tanto ellos llegaban a los 9 meses, y hay otras razones allí. Estaban equivocados, por supuesto que estaban equivocados. No sabemos la fecha del nacimiento de Jesús, no fue el 25 de diciembre, todos lo sabemos, pero Sexto Julio Africano dice que antes del año 221, porque él muere en el 221, antes en su libro Cronografía dice que los cristianos ya celebraban Navidad o el nacimiento de Jesús en el año 221, el 25 de diciembre. Ponte esto en la cabeza. Sexto Julio Africano, historiador, primero romano y después cristiano, dejó escrito en esto es obviamente un artículo totalmente válido, dijo que los cristianos ya celebraban Navidad el 25 de diciembre antes del año 221. ¿Por qué es importante? Porque cuando tú te vas a todas las enciclopedias y a todos los registros históricos que me ponen ahí en internet o que me ponen allí y me mandan mi email para tratar de atacarme, te vas a encontrar que todas las enciclopedias, porque ya el asunto de Babilonia se dio por vencido, eso es falso, así que eso ya no lo usan. Ahora, lo único que usan es la festividad del 25 de diciembre del Solis Invictus. ¿Sabes de cuándo es la fiesta del Solis Invictus? ¿Cuándo se hizo la fiesta del 25 de diciembre del Solis Invictus? La hizo un emperador que se llama Marco Aurelio. Marco Aurelio fue el que inició la fiesta del Solis Invictus. ¿Por qué? Marco Aurelio era famoso porque odiaba, vamos a decirlo en términos mexicanos, con odio jarocho. ¿Me entienden eso? Odiaba a los cristianos. ¿Y sabes qué hizo? Estableció la fiesta del Solis Invictus el 25 de diciembre en el año 274. Antes del año 274, los romanos ni ninguna otra nación del planeta Tierra celebraban al Solis Invictus antes del 274. Ahora te hago una pregunta. ¿Desde dónde estaba la notificación de Sexto Julio Africano que los cristianos celebraban Navidad el 25 de diciembre? Antes del 221. ¿Cuándo se estableció la fecha del nacimiento o del Solis Invictus? 274. ¿Cuál de las dos fue primero? Primero, la celebración del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre y 100 años después, la celebración del Solis Invictus. ¿Cómo es posible que las enciclopedias que lees y que me mandas allí digan que la celebración navideña fue tomada de algo que todavía no aparecía hasta 100 años después? Aquí tengo delante de ustedes a un historiador, su nombre es William J. Tighe, o como le quieran decir. Ahí ustedes pueden ver todo ese currículum, ¿verdad? Él tiene un PhD de la Universidad de Cambridge, ¿ok? No es cualquier universidad. ¿En qué se trata su PhD? Él es un historiador. Es historia del siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII de Europa. Él tiene un doctorado del siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII. ¿Por qué es importante? Aparte de eso, tiene un montón de másters y un montón de... Ahí están todos los demás másters de diferentes universidades. De un PhD en 1984, otro máster en 1975, otro máster en filosofía en 1977. O sea, ahí pueden encontrar prácticamente todas las... Miren, para que ustedes vean qué clase de historiador es, él graduó en 1974 en la Universidad de Georgetown, con uno de sus doctorados en historia, con summa cum laude. ¿Ustedes saben lo que quiere decir summa cum laude? Summa cum laude quiere decir con promedio de 100. O sea, no tuvo ni un 90, eso quiere decir. En todas sus calificaciones, él sacó puros 100. O sea, la máxima calificación. El summa cum laude es la máxima calificación académica que puede obtener una persona. O sea, este es el historiador. Bueno, ¿qué es importante? Ya te dije que él tiene un doctorado en historia
del siglo XVIII. Ese es su doctorado. Y él te hace una historia y él dice básicamente, aquí está el artículo, si lo quieren buscar, se llama Calculating Christmas y es la historia, lo escribió, dice la historia detrás del 25 de diciembre. No es para que le interese a cualquiera, pero él hace una investigación y él dice que básicamente toda la gente que se opone a Navidad se basan en una serie de teólogos que vivieron en el siglo XVIII, del cual él tiene un doctorado. El nombre de esos teólogos eran Paul Ernst Jablonski, obviamente, y el otro era Dom Jean Hardolin, que era un monje benedictino, y el otro era un pastor, obviamente, protestante apostólico. Y él presenta que todas esas ideas que ellos tenían, y dice, eso es un error, ellos empezaron a establecer. ¿Desde cuándo empezaron a atacar Navidad? Desde el siglo XVIII. Ahí comenzó la guerra. Y después en el siglo XIX. Fueron las dos épocas en las que empezaron el ataque contra Navidad. No antes. Ok. Lo que él dice bien claramente aquí, en esto que tú puedes ver aquí en rojo, dice, but in fact, the date had no religious significance in the Roman pagan festival calendar before Aurelian's time. Te está diciendo, lo que sí te puedo decir es que antes de Marco Aurelio no tenía importancia la fecha del 25 de diciembre. Eso no existía. Nunca se adoró al sol antes del 25 de Marco Aurelio. Todo vino después de Marco Aurelio. Y después, en su artículo, él básicamente dice, en realidad, la Navidad era un festival cristiano totalmente. Cristiano. Mira, aquí te lo pongo en español, ahí está la traducción. Así pues, dice él, parece que el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Cristo no está en absoluto en deuda con las influencias paganas en las prácticas de la iglesia durante o después del tiempo de Constantino. Es totalmente improbable que fuera la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Por supuesto, todos sabemos que no era, pero surgió estrictamente de los esfuerzos de los primeros cristianos latinos para averiguar la fecha histórica de la muerte de Cristo. En cambio, la fiesta pagana que instituyó el emperador Aureliano en esa fecha, en el año 274, no solo fue un esfuerzo para utilizar el solsticio de invierno con el objetivo de hacer una declaración política, sino que, casi con toda certeza, fue también un intento de dar un sentido pagano a una fecha ya importante para los cristianos romanos. ¿Por qué atacar Navidad? Y ahora te voy a decir por qué. ¿Sabes por qué Satanás le hace guerra a esa fiesta? Porque al único que no le conviene que los cristianos celebren eso es al diablo. Es el único que no le conviene. Piénsalo por un momento. Es al único. Las buenas nuevas de gran gozo. Un Salvador os ha nacido. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que va a llevar por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo su pecado. Pero Dios permitió que estas cosas pasaran como pasaran. ¿Sabes por qué? Porque si los judíos hubieran aceptado a Jesús y los judíos hubieran establecido la fecha hubiera muerto en el año 70 cuando Roma destruyó al pueblo judío. Pero Dios permitió que las cosas ocurrieron de la manera en la que ocurrieron para que la celebración no fuera solamente de Israel, sino que la celebración fuera de todo el mundo. No eran los judeocristianos los que tenían que establecerla, eran los gentiles los que tenían que establecerla, porque el evangelio iba a ser predicado en su mayoría al mundo gentil. Tú y yo somos gentiles. Y como resultado hoy, la celebración la celebramos los gentiles. Por eso dice aquí, a su vez, los cristianos podrían más tarde volver a adoptar la fiesta del nacimiento del sol invicto para referirse en memoria del nacimiento de Jesús, a la ascensión del sol de la salvación o el sol de justicia, como lo hicieron después. ¿Esto ha quedado ignorado? No, por supuesto. Mira, aquí tengo, por ejemplo, un artículo de una reportera española que escribe aquí en Forum Libertades, libertas.com y en otros escritos que he encontrado por allí, donde hace una crítica del CSIC. ¿Qué cosa es el CSIC? El CSIC es uno de esos conglomerados en los que se hace una investigación científica. Centro de Investigación Científica, eso es lo que quiere decir básicamente.
Estamos hablando de que aquí es donde ellos hacen investigaciones y ponen todo el saber científico. ¿Y sabes de dónde sacan todos los diccionarios y todas las enciclopedias, todas las cosas que publican? Ven si centros así como este están de acuerdo con lo que ellos están presentando y lo publican como las últimas observaciones. Lo que hace esta reportera es hacer una crítica de algo que publicó el CSIC en cuanto a la Navidad. Hubo un hombre llamado Manuel Mandianes, investigador del CSIC, que dice que la Navidad obviamente es de origen pagano. Y él dice, bueno, y si la Navidad es de origen pagano, entonces, ¿por qué tenemos a Sexto Julio Africano? Por eso lo pone allí, antes del 221, diciendo que los cristianos ya celebraban Navidad. ¿Cómo puede Sexto Julio Africano decir antes del 274 que los cristianos celebraban Navidad en 25 de diciembre y ustedes decir que viene del Soles Invictus y la festividad fue establecida por Marco Aurelio hasta el año 274? La misma pregunta que yo te estoy haciendo es la pregunta que hizo esta investigadora y aquí está todo el artículo completo. Ella dice la fecha del nacimiento de Jesús la sabían desde hacía al menos un siglo antes de que se estableciera la fecha. En Roma no se celebraba ninguna fiesta del sol el 25 de diciembre hasta que la implantó el emperador Marco Aurelio en el año 274. Y básicamente lo que ella está diciendo, los cristianos ya habían puesto la fecha en el 25 de diciembre, al menos 50 años antes de que el poder político de Roma, Marco Aurelio, se le ocurriera ocupar, lo puso en latín, ¿verdad? Con K, como se dice en latín, ocupar el 25 de diciembre para hacer una fiesta solar que no formaba parte de las tradiciones romanas. Entonces ella dice que una persona normal, así como tú y como yo, cometamos este error histórico, dice, a lo mejor no es tan peligroso, pero cuando alguien del CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, haga eso y omita un dato histórico como ese, eso sí es una cosa muy, muy peligrosa. Y ese es el problema con todas las enciclopedias que ustedes leen. Son gente que pasan por alto evidencias históricas. Esto no es normal. Estas son las oficinas del CSIC en Madrid. Así que muchas de las cosas que ustedes leen y me mandan son historia, obviamente, ladeada hacia ciertos conceptos. La venida del Cordero era el centro del esculto en Israel. Las profecías de Daniel, las 70 semanas, señalaban básicamente la fecha exacta, el año en el que Jesús iba a nacer. Los ángeles vinieron a celebrarlo, el relato de los pastores, lo que pasó con Simeón y Ana en el templo, los sabios de Oriente, la muerte de los infantes de Belén, que Juan Bautista viniera, un profeta de parte de Dios. Todo esto, queridos hermanos, eran revelaciones a su pueblo de que se estaba cumpliendo la profecía que el Señor les había dado años atrás. ¿En qué consiste que no le recibieran? ¿Sabes en qué consiste? En el orgullo, en el egoísmo humano, en la envidia, en la incredulidad, en el prejuicio, en la crítica y en el juicio sin tener realmente un así dice Jehová. ¿Sabes que en el mundo hay una resistencia, especialmente a eventos, si estos eventos benefician a Dios? Te lo voy a repetir una vez más. ¿Sabes que en este mundo hay una resistencia a ciertos eventos, especialmente si esos eventos benefician a Dios? Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Aquí tengo dos ejemplos del asunto, por ejemplo, de la evolución y la creación. Mira, aquí tomamos una aquí. ¿Sabes tú que se acaba de descubrir hace unos años atrás? Se descubrieron tejido, células, vamos a decir así, tejido en huesos de dinosaurios. Imagínate, encontraron tejido. Esto es así. Tú lo puedes... Ponle ahí, tejido en huesos de dinosaurios y vas a ver todas las páginas que te van a salir. Encontraron tejido en unos huesos de un dinosaurio. ¿Cómo es posible esto? ¿Sabes lo que dicen los científicos de hace cuánto murió el último dinosaurio? El último dinosaurio, de acuerdo a ellos, murió hace 65 millones de años, aunque ahí lo ponen el 75, pero realmente son 65 millones. Como quiera, 65 millones de años y todavía tienen tejido unos huesos. ¿Qué debería esto decirte? ¿Qué dice la evidencia por sí sola? La evidencia es, pues que no tienen esa edad, que obviamente tienen que ser más nuevos. ¿Sabes qué es lo que dicen los científicos? El tejido puede durar 65 millones de años.
¿Sabes que aquí en Glen Rose, aquí en Texas, hay un río fosilizado? Y en ese río fosilizado encontraron esas huellas que tú estás viendo allí. Específicamente esta huella que está aquí abajo, esta de aquí abajo, esa huella que está ahí abajo es la huella de un dinosaurio de 3 dedos y está pisada al mismo tiempo pisando una huella de un ser humano. O sea, la huella del dinosaurio pisando la huella de un ser humano. Cuando hacen la datación, obviamente, de la piedra en la que esto ocurrió, le ponen obviamente 65 millones de años. Pero lo mismo tienen que hacer entonces con el humano que está allí, porque el humano también tendría que tener 65 millones de años. Pero entonces las cuentas no dan. ¿Qué es lo que te debe decir esta evidencia a cualquier persona que lo ve sin tener vías y sin tener ningún preconcepto? Lo que te debe decir es que los humanos y los dinosaurios fueron contemporáneos. Pero ¿sabes qué es lo que dicen los científicos? Esto alguien lo hizo. Incluso encontraron una persona que dice que su tío fue el que lo hizo. Y entonces le preguntan, bueno, ¿y cómo hicieron para que la datación de la fecha saliera tan vieja? Es que usaron ácidos. Investiga cómo se puede hacer que las piedras sean viejas y te vas a dar cuenta que es muy difícil hacer eso, y cómo puede ser que una persona nada más para engañar a los científicos se ponga a hacer este tipo de cosas, etcétera, etcétera. Como tú puedes ver, hay una resistencia a ciertos eventos, especialmente si benefician a Dios. ¿Sabes tú cuál es la fiesta que hasta el día de hoy celebran los judíos? Se llama Hanukkah. Hanukkah. ¿Qué cosas celebran los judíos en Hanukkah? ¿Qué es? ¿Cuál es el motivo de celebración de Hanukkah? ¿Sabes tú cuántos días dura la celebración? Dura 8 días. 8 días de celebración por parte de los judíos. ¿Qué celebran? Celebran la rededicación del Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén fue profanado por Antíoco Epífanes. Estamos hablando de antes de Cristo. Y los macabeos pelearon en contra de los seleucidas, los sacaron, los expulsaron y tuvieron que rededicar el templo. Y cuando rededicaron el templo, entonces esa es la fiesta que ellos celebran. La dedicación del templo la celebran cada año, 8 días, 8 días, 8 días. Y nosotros, que celebramos el nacimiento del hombre más maravilloso, del más grande regalo que Dios nos dio, nos atrevemos a atacar la fiesta. ¿Por qué? ¿Para qué? Que no se dan cuenta que cada vez que celebramos estamos predicando a Cristo. Es que hacen muchos errores. Bueno, escucha el sermón que prediqué el viernes pasado. Se llama memorial. Estableciendo un memorial. Búscalo, ahí está. Y puedes ver todos los argumentos bíblicos y el espíritu de profecía para amparar. Hoy te presenté nada más una probadita de lo que puede ser. ¿Ustedes creen que yo no me sé todo lo que dicen los historiadores? ¿Crees que en 20 años no lo he leído? Claro que sí. Todo eso lo he leído. No es nuevo para mí los ataques. Lo único que sé es que la Navidad ha sido una bendición para mi vida y para muchas personas. Ha sido una bendición, un motivo de alegría, de gozo, de regocijo. La historia, cada vez que la escuchas, te hace latir el corazón lleno de alegría, lleno de gozo. Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee. So Mary didn't know that she was having a baby. So Mary was sitting on the stairs, and then Heavenly Father told Mary that she was going to have a baby. And so Joseph, he was going to Bethlehem with his wife Mary, and she was pregnant with Jesus. They rode a camel. They rode a boat. Well, maybe. Maybe it was a camel. Maybe it was a horse. They ride it on a donkey. And when they got there, all the inns were full because tons of people were going to all these cities, and there's lots of road traffic. There was no room in the inn, though. They said all our rooms are full, but there's a stable you guys can sleep in. And
that's where she had Jesus. Babies are normally born in the hospital. And he was not born in a hospital, he was born in a manger. It's the place where animals live. There were sheep, camels, there's zebras and horses and cows and all those things. I don't think it'd be fun. It probably wouldn't be very clean. And there'd probably be lots and lots of bugs. I don't think it would be very comfy. It was made out of sticks and a huge star was above it to tell people to follow it and to go under it. That's where Jesus would be born. So the shepherds, they were out, watching their sheep to make sure no wolves came and ate them. And an angel came down to them and they were all scared because imagine if you were in a film on some like a bright white light and there's like a person floating down towards you. I imagine it would be pretty surprising. The angel told them to not be afraid. Fear not. And told him that Jesus is going to be born, and so he wanted him to go see him. So wise men and some other people came to visit him. Wise man brought him 3 gifts: gold, myrrh, and frankincense. Gold, frankincense, and myrrh. He's special, and so it was a special day on that day. He's special because he's the king. Me, very good. He made it so that we could repent and go to heaven again. And that since he sacrificed his life for us to come down on earth, I feel like that he really loves all of us, and it's just amazing that he did that. Ok. Ya sé que van a empezar a poner comentarios ahí de que estamos adorando, yo qué sé. ¿Sabes que hay un mandamiento en la Biblia que dice no levantarás falso testimonio contra tu prójimo? Y si tú dices que yo o que nosotros estamos adorando lo que tú dices, estás levantando falso testimonio, porque cuando yo adoro a Cristo Jesús. Y cuando yo celebro la fiesta, la celebro por Cristo Jesús, por nadie más. Así que cualquier cosa que tú pongas allí, vas a cometer un pecado, porque levantar falso testimonio con tu prójimo, acusarlo de algo que no es verdad, es pecado. Así que tengan mucho cuidado de poner ese tipo de situaciones. ¿A quién adoramos los que celebramos Navidad? A Cristo Jesús, al Rey de Reyes, Señores de Señores, aquel que está intercediendo por nosotros en las nubes de los cielos y que algún día va a regresar y va a cumplir su promesa, así como cumplió la primera de venir, va a cumplir su promesa de regresar otra vez. Que el Señor les bendiga y que tengan una maravillosa Navidad. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Te agradecemos, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, porque podemos confiar en tus promesas. Podemos confiar en que tú vas a cumplir todo lo que nos prometes. Gracias, Señor. No hay palabras para agradecerte por el maravilloso don de la salvación que enviaste a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque abandonó su trono de gloria y se revistió de humanidad y vino a este mundo como un indefenso bebé y creció y venció a Satanás, fue tentado en todo sin pecado y llevó nuestros pecados hasta la cruz del Calvario para darnos y construir un puente de salvación y vida eterna. Esperamos la segunda venida. Perdónanos si no hemos esperado, si no estuvimos como pueblo en su momento listos para recibirte en la primera. Esto es una amonestación para que estemos listos para recibirte en la segunda. Nos ponemos en tus manos de amor, en el nombre de Cristo Jesús, a quien queremos ver muy pronto. Amén. Entonces se manifestará la gloria de Jehová,
He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Porque un niño nos es nacido, Hijo nos es dado, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte. Príncipe de paz. Había pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. No temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo. que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. un Salvador. Un Salvador que es Cristo el Señor. Jesucristo, El Hijo unigénito de Dios, el único que podía salvarnos. de nuestros pecados, de nuestra tristeza. Él nació Para que podamos nacer de nuevo. Si lo amamos, Lo recordamos. Lo seguimos. Alégrate. Alégrate. Alégrate mucho, Porque a ti, Y a mí. Y a todos nosotros nos ha nacido un Salvador.